Bendiciones de lo alto para sus vidas, hermanos, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Siempre es un placer el que podamos estar juntos y aprender y atender la palabra de Dios. Sobre todo en estas temáticas, gracias. Nos han hecho 2 preguntas. Creo que una de ellas se responderá en uno de estos 2 devocionales. Esperamos en Dios que así sea. Una pregunta que nos hicieron llegar, la contestaré brevemente porque ya la hemos enseñado, o al menos hemos visto por la Biblia, que si es necesario que durante las mañanas una persona se declare, ¿no? Me pongo el yelmo, me pongo la coraza, me pongo la justicia. La verdad es que no vemos esa práctica en la Biblia. La realidad es que no es una práctica bíblica ni utilizada por los apóstoles o enseñada por el Señor Jesús, sino que lo que vemos es que la armadura de Dios es un estilo de vida. Si bien lo que pudiéramos hacer a lo mejor es tener una lista siempre ahí de debo de estar con el apresto del Evangelio de la Paz, debo estar con la coraza de justicia y entender cada una de ellas para todos los días estarlo ejercitando en mi vida. ¿Ok? Así que bueno, si a usted le sirve orar en las mañanas y decir, Padre, yo entrego y preparo mi vida para este día en la lucha de la fe, en la batalla de la fe, en la batalla espiritual, bueno, creo que eso sí es muy válido, pero no tanto como un afiche donde usted se ponga o se quite la armadura. ¿Ok? Bueno, y vamos adelante. En el devocional pasado comenzamos esta área, estamos hoy en el devocional 109, y empezamos a ver los niveles de ataque de Satanás contra los seres humanos. Los enlistamos, pero vamos a verlos con más detenimiento. Mire, son 3 niveles. El primero es la influencia. La influencia normalmente está hecha hacia todo cristiano, la influencia demoníaca, ese es el ataque. Está hecha hacia todo ser humano, sobre todo hacia el cristiano. Pero obviamente que se enseñorea en aquellos que son carnales. Lo vamos a explicar. Ahora, ¿cuál es la 2? La 2 es la opresión, que son ataques, aflicción, tribulación. Normalmente la opresión está dirigida a todo ser humano y en ocasiones llega a ser muy frontal sobre los creyentes. La influencia, acuérdese que es sobre todos los seres humanos y busca atacar más a los creyentes. La opresión es hacia todos los seres humanos y en ocasiones agrede directamente a los creyentes. Y está la posesión. La posesión se da más sobre la humanidad en general, pero sobre aquellos que viven en el imperio de Satanás. Lo vamos a ir explicando, pero déjeme usted hacerle ver esto. La Biblia no marca a nadie, cristiano, hijo de Dios, nacido de nuevo, que haya tenido que ser liberado, que haya tenido que ser luchado contra Satanás porque no hubiera una posesión en su vida. La posesión normalmente agrede y ataca a aquellos que están bajo el imperio de Satanás. ¿Ok? Eso lo iremos platicando. Hoy empezaremos con el nivel de ataque número 1. El nivel de ataque es la influencia. Y normalmente se conoce como la tentación. ¿Qué es esto? Usted ya lo vio, ya lo vimos. Es este eje de tratar de persuadirnos, de seducirnos, de impulsarnos al pecado. Al pecado en todo su esplendor, al pecado en todas sus áreas. Y entonces, ¿qué va a suceder? Que normalmente la influencia de Satanás y este ataque contra el mundo, especialmente contra los creyentes, es muy constante, es muy directo, se está dando constantemente. ¿Por qué? Porque despierta la concupiscencia. Eso lo vimos en la martología, pero ¿qué es la concupiscencia? La concupiscencia es esta parte interna tergiversada por el pecado que nos incita a pecar. Por eso es que tenemos que alimentar más el espíritu que la carne. Pero vea lo que dice Santiago 1:13, por favor. Por eso es que lo veíamos, la influencia satánica o la tentación agrede mucho a los cristianos y tenemos nosotros que estar listos porque se enseñorea o trabaja más sobre los cristianos carnales. Vea lo que dice Santiago 1:13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Esto me recuerda una vez una chiste que me contaron, donde un hombre
está un hombre casado, está con su esposa y pasa una mujer muy guapa en un traje de baño y dice, ay Señor, no me pongas estas tentaciones. Eso no es de parte de Dios. Y uno tiene que entenderlo. La vanagloria de los ojos, la vanidad de la vida es toda parte de este mundo. Entonces usted y yo tenemos que, no tenemos que decir, ay Señor, tú me estás tentando. No, debe estar claro, porque dice el versículo 14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Qué sucede? Que el enemigo lo que más va a tratar de influenciar o por donde va a tener que atacar y va a querer tentar es en aquellas áreas que el ser humano, él entiende por la experiencia que tiene en conocer a la humanidad, porque tiene una experiencia, imagínense, estuvo desde el Edén, él sabe qué áreas puede ser más útiles para tentar, para atacar al ser humano. ¿Ok? Entonces usted y yo tenemos que estar siempre vigilantes, siempre atentos de eso. Por eso dice en el versículo 15, entonces la concupiscencia, cuando se activa por la tentación, después de que ha concebido, da a luz el pecado, es decir, lo ejecuta, y el pecado cuando se consuma da a luz la muerte. La paga del pecado es muerte. Amados hermanos míos, dice el versículo 16, no erréis. Esta área, este ataque, este nivel de ataque tan fuerte que hace Satanás siempre está dándose por medio de toda esta trabajo espiritual de las huestes malignas sobre la humanidad, pero especialmente sobre los cristianos, buscando siempre tentarnos y agredirnos. Lo intentó con el Señor Jesús. ¿Usted cree que con usted no lo va a hacer? Por eso tiene que estar bien firme en el Señor para resistir en el día malo. Acuérdese siempre de eso. Vea lo que dice, vamos a ver, en Mateo 16, 21. Este pasaje nos va a ayudar a aclarar algo. También esta influencia pueden ser diferentes conceptos y tipos de pensamiento que a veces nos da el mundo. Conceptos quizá humanistas, conceptos quizá que hablan a favor de cosas, pero que no necesariamente están acordes con la palabra de Dios. Aquí hay un ejemplo muy interesante. Vea lo que dice en Mateo 16, 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Fíjese qué interesante, porque el Señor Jesús empieza a hablar algo negativo que le va a pasar, algo terrible que le va a suceder. Lo empiezan a escuchar las personas, especialmente sus discípulos. Y mire, cuando usted somos influenciados por el mundo, empezamos a agarrar diferentes conceptos que no necesariamente son los que la Biblia enseña. Por ejemplo, en este caso, como que empezaron a tener esa idea tan griega, ¿no? Tan romana, la vida es una, hay que disfrutarla, hay que vivirla. ¿Cómo vas a sufrir? Tú no veniste a este mundo a sufrir, tú veniste a este mundo a ser feliz, tú veniste a este mundo a realizar tus sueños. Y cuando empiezan a oír que el Señor les dice, yo voy a morir, voy a padecer, voy a sufrir, mire lo que dice en el versículo 22, entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Fíjese, y suena bien, ¿no? No, ¿cómo crees? Lo importante son tus derechos, lo importante es tu felicidad, lo importante es que estés bien. Influencias del mundo que el enemigo utiliza para engañarnos. Y es un nivel de ataque a veces muy fuerte. ¿Por qué? Porque está constantemente sobre nuestra vida y nosotros empezamos a creerlo y a defenderlo, como Pedro le pasó. Porque vea lo que pasó en el versículo 23. En sí esta es la enseñanza. Pero él volviéndose dijo a Pedro, o sea, el Señor Jesús le dice a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. ¿Pedro era Satanás? No. ¿Pedro estaba poseído por Satanás? No. ¿Pedro estaba atormentado, atribulado por Satanás? No lo creo, al menos en ese tiempo. Pero Pedro sí estaba influenciado por Satanás, por todo este sistema del mundo diabólico, en una filosofía centrada en el hombre narcisista y humanista. Mucha gente vive así. Y uno tiene que estar con la armadura bien puesta para poder resistir y para poder pelear en todo ello. Por eso es tan importante la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Porque cuando vengan esos argumentos tenemos que llevarlos
a los pies de Cristo. Fíjese lo que dice, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Un sistema humanista, ¿se da cuenta? Y usted debe de entender, y yo debo entender eso. Todo aquel evangelio, toda aquella enseñanza, toda aquella filosofía, todo aquel concepto, toda aquella doctrina, toda aquella escuela, desarrollo humano, como se le llame, centrada en el ser humano y solamente en los objetivos del ser humano, está hecha para el hombre, antropológicamente metida al hombre, pero no significa que atiende los principios de Dios. ¿Ok? Bueno, quedamos hoy aquí. Gracias a los que siguen atendiendo. Yo les ruego, por favor, que hoy nos conteste nada más una pregunta. Nada más una pregunta. Y conteste usted, ¿qué clase de tentaciones hoy usted mira en el mundo más agresivas por parte de Satanás para los hijos de Dios? ¿Cuáles son las tentaciones que usted ve en el entorno más agresivas como parte de los ataques de Satanás contra los hijos de Dios? ¿Le parece? Pues expláyese, ¿vale? ¿Va a aprender mucho? Bueno, nos vemos en la próxima. Que Dios les bendiga y les guarde.